Ya casi, hermanos, ya casi estamos llegando al final, ¿verdad? Marcos capítulo 12. Ahora vamos al versículo 28 hasta el 37. Marcos capítulo 12, versículo 28 hasta el 37. Vamos a hacer la lectura alternada. Son dos historias las que vamos a intentar cubrir hoy. Dos, de nuevo, o mejor dicho, dos escenas en Marcos capítulo 12. Y vamos a leer alternadamente. Yo leo el versículo 28, ustedes el 29 y juntos el 37. Dice la escritura: acercándose uno de los escribas, de los que había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es más semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarás con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando a Jesús en el templo los cielos, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el Hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su Hijo? Y a la multitud del pueblo que le oía de buena gana. Así es, hermanos, así es. Bien, hermanos, estamos en estas dos escenas y de nuevo, alguien ayúdeme a leer la introducción, por favor. Alguien ayúdame a leer la introducción y vamos a comenzar aquí. En esta lección estudiaremos otra escena que está pasando en el tercer día desde la entrada de Jesús a Jerusalén. Al parecer, las confrontaciones que Jesús está teniendo con los líderes judíos se están llevando a cabo en el templo. La anterior clase vimos la confrontación de los fariseos y gobiernos con respecto al pago del impuesto, luego la de los saduceos sobre la resurrección. Y ahora vamos a ver un escriba cuestionando sobre cuál es la ley, sobre cuál ley es la más importante en el Antiguo Testamento. Ok, bien, hermanos, bien. Ahora, aquí, detalle interesante. De nuevo, no hay que perdernos en la cronología de eventos. En el primer día, ¿verdad? El Señor entra a Jerusalén, ¿se acuerda? Y no pasa nada. En el segundo día, saca a todos, ¿verdad? La purificación. Y este es el tercer día donde, ¿se acuerda? Todas estas escenas se están pasando en el tercer día. Y nada más, déjeme ahora, nada más quiero enseñarle de nuevo. Todo eso está pasando aquí en el templo, ¿ok? Estas escenas están pasando aquí en el templo, ¿verdad? El templo de Herodes. Acuérdese que, ¿cómo se le llamaba? A ver, hermano de Jesús, ¿cómo se le llamaba este patio? ¿Atrio de qué? ¿Atrio de qué? Atrio de los gentiles. Los gentiles no tenían permiso llegar hasta aquí. Ok, ahora, aquí adentro, este es el templo, ¿verdad? Había aquí ¿quiénes podían entrar? No los judíos. ¿Solamente judíos? Pero había atrio de las mujeres, atrio de los hombres, y después de esta puerta, solamente los sacerdotes, ¿ok? Nada más los sacerdotes, ¿ok? Entonces, todo esto está pasando, estas escenas, y sospechamos de nuevo que estas escenas están pasando o en el atrio de los gentiles o aquí, ¿ok? En donde están los puros judíos. Ahora, vimos, hermanos, y aquí es un repaso, ahí también está en sus bosquejos, ok. Este día comienza sobre
cuando Jesús es cuestionado sobre su autoridad, ¿se acuerda? Sí. Casi vienen todo el Sanedrín. No creo que fueron los 70 o 71 que componían el Sanedrín, pero dice la Biblia que fueron fariseos, escribas y, ¿verdad?, y sacerdotes a preguntarle, a ver, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Y creemos que lo que le están preguntando específicamente es ¿qué? ¿Con qué autoridad qué? Pero más específico, más específico. Como si fuera Dios. No, más específico. ¿Qué acaba de hacer? A ver, ¿con qué autoridad sacas a esta gente? Pues ¿no ves que aquí cambian el dinero del templo? ¿Cómo que le cierras el cambio? ¿Y no ves que aquí compran los animalitos para las ofrendas? O sea, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y bueno, y se acuerda, el Señor no contesta porque les regresa la pregunta sobre la autoridad sobre Juan el Bautista. Luego pronuncia la parábola de los talentos que se las tiró a ellos, ¿sí o no? Dios, ¿verdad? Había un señor, plantó una viña, se le encargó a los trabajadores y los trabajadores mataron a todos sus siervos y mataron al hijo. Y se enojaron porque sabían que se la estaba tirando a ellos. Después venimos, ¿verdad? La última clase que tuvimos, no el domingo, pero la última clase sobre el pago de los impuestos. ¿Se acuerda? Vienen los fariseos y herodianos. Estos eran enemigos entre ellos. ¿Ok? Estos eran enemigos entre ellos, pero tienen un enemigo en común, que es Jesús. Y según el dicho, el enemigo de mi enemigo, ¿verdad?, es mi amigo, ¿verdad? Y se unen, estos que nunca se unían, se unen para ir contra Jesús para preguntarle si se debe o no pagar impuestos, ¿verdad? Y el impuesto, hermanos, ¿se acuerda específicamente qué impuesto estaban preguntando? No para el gobierno. Era para el gobierno, pero era el impuesto, y nada más era y era impuesto nada más para Judea, no era para Galilea. Era común, dice César, y me acuerdo mucho de prediar para existir. Cada año ellos tenían que pagar esa moneda, ¿se acuerda? Esa moneda, un denario, que era común prediar por existir. Todos los que vivieran bajo el Judea, que estaba bajo el imperio romano, no como Galilea, que estaba sobre Herodes, gobierno romano, pero a través de un gobierno local, tenían que pagar este impuesto. Y bueno, usted conoce las respuestas sabias que dio el Señor. Y luego la que vimos, hermanos, sobre la resurrección, ¿verdad? Vienen los saduceos preguntándole, poniendo una historia muy acá. Oye, pues una mujer se casó con su hermana, ¿verdad? Y no tuvo hijos, y se casó, y todos, y ni un hijo tuvo. A ver, cuando se le junten ahí en la resurrección, esa que dicen ustedes que va a haber. A ver, ¿qué va a hacer la mujer cuando se le junten? ¿Verdad? ¿Verdad? Y usted conoce de nuevo al Señor diciéndoles, ignorantes de las Escrituras e ignorantes del poder de Dios. Ahora, hermanos, usted se acuerda, el Señor Jesús usó un versículo que directamente, no tiene que ver con la resurrección, directamente, pero que sí está en un contexto de la resurrección. ¿Y cuál es el elemento más importante del versículo que usó el Señor Jesucristo? Cuando dice, yo el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Cuál es el elemento más importante? Yo soy. ¿No? A ver, bien, ya contestaste bien. A ver, vamos a ver si alguien contesta bien. ¿Alguien se acuerda? Su promesa, pero ¿cuál específicamente, hermana Amanda? Sí, pero ¿qué promesa exige? No la descendencia, la tierra, ¿verdad? La posesión de la tierra. Hermanos, Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que iban a morar en Israel y se murieron. ¿Eso significa que Dios falló? Porque es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Adivinen qué? Para que se cumpla esa promesa, Dios tiene que hacer algo muy, muy específico. ¿Qué es? Los tiene que resucitar. Para que Dios cumpla su promesa, así como la dijo,
los tiene que resucitar. Y por eso el Señor está usando ese versículo en ese contexto. Y ahora, hermanos, ahora quiero que note, por favor, llegamos a la siguiente escena, que es donde estamos ahorita, ¿verdad? Y ahí para llenar, Jesús es cuestionado sobre el gran mandamiento. Ahora vamos a estamos en esta escena. Ahora, mire por favor, dice versículo 28. Acercándose, ¿cuántos? Uno de los escribas. Ahora, note ahí otra vez. De los que había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Entonces, este escriba, ¿dónde estaba, hermanos? Probablemente. ¿Dónde estaba este escriba? Mire lo que dice el versículo 28. Que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Probablemente lo de la moneda. Probablemente que la resurrección. O sea, ¿se da cuenta? Hay varias personas ahí. Y está este escriba y dice, uno que les había escuchado disputar o dialogar y había visto que el Señor les había contestado bien. ¿Ok? Porque se habían asombrado cuando oyeron la respuesta. ¿Sí? Ahora, hermanos. Esa es la primera, la Shema. Sí. Sí, pero espérenme, todavía no entramos ahí, espérenme. Entonces, nada más quiero poner el escenario porque quiero que piense de nuevo en lo que el texto está diciendo y la escena que la está. Viene uno nada más. Aquí no son varios, aquí nos vienen a echar un montón. No dice escribas, dice uno de los escribas. Viene uno, ¿verdad? Y le pregunta, hermanos, miren lo que le pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, hermanos, ¿por qué le pregunta esto? Mire por favor ahí en su inciso E, punto número 2, ahí en sus notas, inciso E, punto número 2, donde dice, ¿cuál es la naturaleza y el contexto de su pregunta? Alguien que me ayude a leer, por favor, ahí. La pregunta es familiar de los debates escribas sobre la ley. Dado que según el cómputo de los escribas hay 613 mandamientos separados de los 5 libros de Moisés. La cuestión de la prioridad no podía evitarse. Los rabinos dijeron qué mandamientos eran pesados y cuáles ligeros. Y a veces clasificaron ciertas categorías de leyes como más esenciales que otras. Es por eso que entonces pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba quiere saber cuál es primero en prioridad y por consecuencia el mayor de ellos. Ok, hermanos. El escriba trae una pregunta que ya se discutía entre su círculo. ¿Ok? Porque los rabinos, de nuevo, clasificaban, ellos habían pensado, hay 613 leyes en todos los libros de Moisés, y discutían eso, hermanos, que había mandamientos pesados y había mandamientos ligeros. Por eso en el Evangelio, no sé si usted se acuerda, en el Evangelio de Mateo, cuando les dice, ustedes escribas cargan o ponen cargas pesadas. ¿Por qué dice eso? Porque está hablando sobre eso, ¿verdad? Eso es la manera en cómo ellos concebían los mandamientos y discutían, bueno, pues yo creo que este es mayor, no, yo creo que este es menor, yo creo que... Entonces vienen con esta pregunta, a ver, porque acuérdense que contestó bien a todo lo que le han dicho, ¿no? A ver, aquí nos vas a sacar del debate, tú el mero mero. Y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ahora, miren por favor lo que contesta el Señor Jesús. El primer mandamiento de todos es, ahora sí hermano Cruz, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué es esa declaración? ¿Cómo se le conoce esa declaración, hermano Cruz? Shema, el Shema de Israel. La palabra Shema significa oye, oye.
Hermanos, entre los judíos, ¿verdad? Los judíos conservadores, ellos pronunciaban esto cada mañana y cada tarde. La mañana cuando se levantan y cuando se acuestan. Exactamente. Hermanos, hermanos, de nuevo, ahora, creo que no es una mala declaración. O sea, esta es una declaración. Su día comienza pensando, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, hermanos, cuando usted piensa en esa declaración, ¿en qué está pensando? ¿Qué pensaría usted? Hermana Rosy, cuando esa declaración, imagínense que usted se levanta en la mañana y dice, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué está usted afirmando? ¿Qué viene a su mente? ¿Ok? Él es todo. Katy, ¿qué viene a tu mente? Ok, ok. Hermana Lupita. Ok. Quiere decir que Dios es uno, pero en el Evangelio de Juan dice que el logos quiere decir inteligencia. Jesús y el Padre son iguales. Sí, pero todavía no conecte, ya está usted brincando, no brinque. Manténgase en este. Ok, ahora, ¿por qué les estoy preguntando esto, hermanos? Porque a veces la declaración se pudiera entender como que nada más está hablando de unidad, como que no solamente hay un solo Dios. Pero la declaración en el idioma hebreo no nada más está resaltando que Él es uno, sino también está resaltando que Él es único. ¿Ok? La manera en que se escribió, entonces, le digo esto porque no se entiende tanto en español ni en otra traducción. Pero en hebreo, Elohim quiere decir más que uno. Sí, pero aquí no utiliza Elohim. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Ahora, entonces, esta declaración, hermanos, es más que una declaración de que solamente hay un solo Dios. ¿Verdad? Esta es la declaración que Él es único. Y eso es lo que también están pensando. Ahora, hermanos, ¿pero qué mandamiento es ese? Porque el escriba le preguntó cuál es el qué. Y ahora, pero el Señor le contesta esto. ¿Por qué le contesta esto? Porque esta es la declaración más básica. Es la declaración más importante que un judío debía conocer. Y entonces, ahora sí va, versículo 30, por favor, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ok? Mire ahí, por favor. Ahí en su punto número 3, abajito, el que está entre paréntesis, el número 2. ¿Alguien quiere leer ese párrafo? Donde dice, Jesús entonces cita Deuteronomio 6:5. Ok. Exactamente. Hermanos, 4 veces el Señor le dice con todo, con todo, con todo, con todo. ¿Verdad? Ahora, a ver si mi esposa se acuerda. Una vez les pasé un video de ese versículo donde se utiliza la palabra para hablar de fuerza. Porque se acuerda que, ¿qué significa la palabra fuerza? Es la palabra hebrea meot. ¿Te acuerdas? Es todo nuestro ser. ¿Ok? Pero ¿qué es la idea de fuerza? Alma. ¿No?
Más o menos, más o menos. La idea, ¿se acuerda? Tiene que ver con la idea de muchísimo. ¿Ok? Sí, el video decía que ama a Dios con toda tu muchez, decía ese video, ¿ok? Por la palabra, porque de nuevo, fuerza pudiera implicar fuerza, en nuestra mente es como fuerza física, ¿verdad? Y uno, pues con todo lo que haces. Pero no nada más denota fuerza física, ¿verdad? Sino también denota intención. También denota sobre... sí, sí, exactamente. Hermano Juan. ¿Cómo podría escribirnos aquí sobre eso? El corazón es el centro del pensamiento y los efectos humanos. Los afectos. Es el centro. Básicamente es donde están nosotros, hermanos. Si la Biblia quiere describir a nuestra persona, la describe como nuestro corazón. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que es nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, es el centro. O sea, nosotros, hermanos, nosotros somos lo que deseamos, lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Qué no es que tenemos en el corazón? Es la alma. Bueno, hermanos, no quiero entrar en esta discusión. Es que la Biblia, corazón y alma, a veces la Biblia los traduce como diciendo la misma cosa. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, aquí, mente. La mente sí tiene algo un poquito muy diferente, ¿verdad? Pero que tiene que ver de nuevo con la capacidad de intelectual y de pensar y de discernir. Y luego está la palabra fuerza, de nuevo, con más de intención, como empuje, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, yo no quiero hacer una división donde la Biblia no presenta una división, donde la Biblia nos deja como que, pero pues sí es lo mismo. Porque la Biblia dice que el corazón piensa, sienta y desea. Y la Biblia dice que el alma desea y que el alma siente. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Cristo, ¿sí o no? Entonces como, a ver, pues, el corazón piensa, siente y el alma, entonces, ¿son lo mismo? Pues parece que sí, pero son diferentes maneras de escribir. Ahora, algo que sí se nota es que el Antiguo Testamento utiliza más la palabra corazón y el Nuevo Testamento utiliza un poquito más la palabra, un poquito, no estoy diciendo una gran diferencia, la palabra alma. Ahora, lo enfático aquí es que el Señor está diciendo, este es el primero, ¿verdad? Este es el primer mandamiento. Ahora, el escriba le dijo el primero y el segundo, ¿o qué le dijo el escriba? Principal. Primero. Nada más le pidió uno, ¿sí o no? Nada más le dijo, dame el principal. Pero el Señor dijo, que ya que andamos aquí, le da el segundo. Y dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Ok? Ahora, mire ahí por favor en sus notas. Jesús añade un segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, acuérdese, este mandamiento, hermanos, viene de Levítico 19:18. ¿Okay? Este mandamiento de amar a nuestro prójimo no lo inventó el Señor Jesús. Es un mandamiento que ya estaba en la ley. ¿Ok? Ya estaba en la ley. Entonces Jesús afirma que no hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, hermanos, aquí el Señor está terminando el debate de los escribas, está resumiendo el decálogo y mostrando la prioridad y la relación intrínseca, de lo que estoy diciendo, la verdad, entre ellos, porque dice, mire nuestra Biblia hasta lo pone, dice, no dice otros mandamientos, está en singular, dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué no dijo otros mandamientos? Ahora, hermanos, Marcos no lo va a decir. Y Marcos no desarrolla este pensamiento. ¿Cuál es el apóstol
¿O cuál es el escritor, hermanos, que une estos dos mandamientos y que es muy enfático? Juan. ¿Se acuerda? Juan es muy enfático en diciendo, ¿aman a Dios? ¿Ustedes aman a Dios? Sí. ¿Aman a Dios? Sí. ¿Aman a Dios? A ver, ¿están amando a su prójimo? Amor. Porque si no están amando a su prójimo, mentiras que aman a Dios. Así es Juan. Así es, ¿verdad? Así es Juan. Ábrelo, porque todos, no, no. ¿Vas amando a tu prójimo? Es un mentiroso. Porque de nuevo, esta es la unidad de estos dos mandamientos. Ahora, Marcos no lo desarrolla, pero usted sabe quién sí lo desarrolló. Juan es el que desarrolla esto. Juan desarrolla. Ahora, hermanos, ahora quiero que vean la respuesta del escriba. Y que, ahora, hermanos, en la respuesta del escriba quiero que trate de imaginar. Porque acuérdese que las otras personas han venido a retar y cuestionar a Jesús, ¿sí o no? Le han venido a echar bronca. Pero ¿con qué actitud ha de haber venido este escriba? Mire su respuesta. Mire su respuesta. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo. Ahora mire lo que dice el escriba. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ah, caray. ¿Y cuándo entraron los holocaustos y los sacrificios aquí? Porque era una manera de adorar. Ahora, exactamente, hermanos, y por eso de nuevo nos recuerda, ¿se acuerda? Aquí. Un Dios hijo de Ahora, hermanos, ahora piense esto porque este es un líder religioso, entonces, ¿qué opina él de los sacrificios y los holocaustos según este versículo? Según su propia declaración del escriba, ¿qué piensa él de los holocaustos y los sacrificios? Ahora imagínense que sus compañeros le escuchen. ¡Cállate! ¿No ves que de ahí entra nuestro dinerito? ¿Cómo andas diciendo esas cosas? Ahora, mire aquí en un cambio de palabras. Ahí punto número 4. Déjame leer esta aquí. El escriba alaba a Jesús como maestro por su respuesta y repite lo que Jesús acaba de decir. Lo importante es que añade otros dos elementos. El primero es que usa una palabra diferente cuando declara es más, para indicar algo que excede en calidad o valor intrínseco. Jesús usó mayor para hablar de posición o peso legal. Entonces el escriba entiende que amar a Dios y al prójimo es algo más importante que el segundo elemento, los holocaustos y los sacrificios. Si leemos los profetas, entenderíamos que siempre fue el propósito del Señor que los holocaustos y sacrificios vinieran de un corazón que amara a Dios y no como expresiones frías y mecánicas de devoción. Y hermano, eso me ayuda mucho a mí a pensar cuál fue la actitud con la que vino este escriba. Porque este escriba no viene a retar a Jesús. ¿Ok? Para mí, hermanos, este escriba viene con una pregunta de su alma legítima. Y mire la respuesta de Jesús después de eso. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Ok? Hermanos, ¿qué está tratándole de decir Jesús? ¿Qué está tratando de decir Jesús con esa declaración? No estás lejos del reino de Dios. Pero no está lejos. Ahora, ¿en comparación con quién? Con los fariseos y los escribas, pero los escribas eran unos ignorantes.
No, él está pensando bien. Este hombre está pensando bien. Y luego dice ahí, ¿verdad, Marcos? Y ya ninguno osaba preguntarle. Ahora la pregunta es si ya no osaba preguntarle en ese momento, ¿verdad? O en todo el siguiente día. Pero Jesús sí hace algo. Y mire, están conectadas las escenas. Mire el versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas? ¿Quién vino a preguntarle? Un escriba. Ahora él tiene un reto, el Señor Jesús, para los escribas. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo, que el Mesías, es hijo de David? Y entonces llegamos, ¿verdad?, a la siguiente, que tiene que ver con que Jesús cuestiona a los escribas sobre la identidad del Mesías. ¿Ok? Jesús cuestiona a los escribas sobre la identidad del Mesías. Hermanos, esta es una pregunta. Si alguna vez usted quiere hablar con un testigo de Jehová, este es el pasaje que usted debe pedir explicarles. Este es el pasaje que usted debe pedir explicarles. Bueno, el de testigos y muchas otras personas. Porque, hermanos, en su pensamiento, ¿qué piensan los testigos de Jehová sobre Jesús? No lo ve como Dios, Que no es hijo de David. No, que no es... No es Dios. Si cree que es hijo de Dios, pero no cree que tenga como poder, Sí, y entonces, hermanos, y aquí hay un detalle porque ellos dicen, bueno, no es Dios, pero es un Dios. Y si entramos, entonces eso es politeísmo, porque hay un Dios grandote y hay un Dios chiquito. Entonces eso es politeísmo. Y eso, pues eso tampoco la dice la Biblia. Ahora, aquí es donde les digo que el Señor Jesús con justa razón recitó el Shema, porque dice, ¿qué? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. uno es. ¿Qué acabamos de decir? Que Jehová es ¿qué? Uno, nada más, uno. ¿Ok? Y entonces le dicen, a ver, ¿qué dicen los escribas? ¿Cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Y entonces, hermanos, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En Salmos 110. 110. Ok, ahora vamos. Ahí, alguien ayúdame leyendo el primero. El punto ahí abajo del inciso F, punto número 1, en lo que yo voy a poner algo aquí en el texto. ¿Alguien? La siguiente escena continúa después de los retos de las autoridades judías. Probablemente el escriba sigue ahí porque entonces Jesús va a preguntar algo que Jesús afirmaba. Jesús cuestiona, ¿por qué los escribas dicen que el Cristo, Mesías, es hijo de David? Ok. Bien. Ahora, hermanos, ¿cuál es la controversia? ¿Por qué le digo que esta es una cosa tremenda? El Mesías, recuerden, la expectativa judía es que iba a venir un hijo de David. ¿Sí o no? Un hijo de carne, de descendencia de David, pero también un hijo legal. Cristo cumple ese ¿qué? Perfectamente. Pero ahora su pregunta es sobre, ¿verdad?, el detalle del cómo traduce o cómo está en las Escrituras Salmo 110:1. Porque mire, dice ahí voy. La controversia no era si el Mesías era hijo de David, porque recordemos que Bartimeo y la multitud en su entrada gritaban esta afirmación: Hosana, hijo de David. O sea, no había duda si el Mesías, si el Cristo era hijo de David. Eso no había duda. Tenía que ser. Pero
Pero lo que está diciendo el Señor es que, hermanos, la controversia, y así en el pasaje que Jesús cita, Salmo 111, en la Septuaginta, que es la traducción, ¿se acuerda? Del hebreo al griego. No hay mucha diferencia, pero en el texto hebreo, que es el que le tengo aquí, se leería, dijo Yahweh a mi Adonai, siéntate a mi diestra. ¿Ok? Y aquí voy a tratar de... Ay, hermanos, yo con mi... con mi... Ay, no. ¿Se quitó esto o qué? ¿Nunca vieron el texto hebreo? Hermanos. Ok, ahí voy, hermanos, aquí. De nuevo, no lo quiero enfadar. Nada más quiero que vea que sí estoy hablando lo que... Ok, este es el nombre de Dios. Este es el nombre de Dios. Que nosotros traducimos como Yahweh, ¿no? Yahweh. Y este es Yishal, este es como de decir, dice Yahweh, y luego mi Edón, o Adonai, ¿verdad? Esa es la palabra. Dice Yahweh a mi Adonai, o a mi Adón. Esto es lo que está preguntando el Señor Jesús. ¿Por qué este salmo que trata sobre el Mesías? ¿Por qué este salmo que trata sobre el Cristo? ¿Por qué Dios mismo, Yahweh, le llama Señor? O sea, hermanos, ¿cómo Dios del universo le va a llamar al Cristo Señor? Porque la idea de Señor implica que alguien es más grande, ¿no? Ese es el término que se utilizaba cuando a alguien le dices mi Señor, o alguien reconoce a alguien como Señor. Está hablando más que un término cordial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Yahweh? Y por eso digo que este es uno para los testigos de Jehová, porque ellos dicen Jehová, Yahweh. ¿Cómo Yahweh dice del Cristo Señor? Y le dice, dijo Yahweh a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego mire, versículo 37, ahí es donde termina. David mismo le llama Señor. Entonces, no nada más es que Yahweh le llama Señor, David mismo, el que escribió esto, y por eso puse esta imagencita. Déjame regresar otra vez. El David, ¿no? El rey David le dice Señor. Entonces, hermanos, y aquí está como que la mente de lo que el Señor es como que les iba a hacer un corto. Porque es hijo de David. El Mesías tiene que ser hijo de David. Tiene que venir de su familia. Tiene que venir de su sangre. Pero como David también le llama Señor. Entonces, ¿cómo le va a llamar a uno de sus hijos Señor? Entonces, ¿cómo? Y le estaba diciendo a los escribas, a ver, explíquenmelo pues. Ahora yo les pregunto a ustedes, explíquenlo. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿O cuál es la única respuesta válida en eso? Y míralo, termino con la pregunta. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo. Porque su descendiente. Hermanos, ¿cuál es la única respuesta válida aquí? Su descendiente del rey David. No sé. Es el Mesías. Pero de nuevo, ¿cómo puede ser su hijo y a la misma vez ser su Señor?
porque vino de su mamá, de Génesis, la serpiente cuando hizo todo. Biológicamente, Sí, y eso no me queda duda. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo David? ¿Cómo que es su hijo? Pero también es su Señor. Y no cualquier Señor, porque Yahweh mismo le llama Señor. Y si, hermanos, ¿con quién es el único que Dios compartiría su gloria? Su hijo, como Jesús. Él no comparte la gloria con nadie. Por eso el apóstol Juan dijo, oye, Padre, Entonces, hermanos, ¿cuál es la única respuesta válida para esta pregunta? Porque, hermanos, los escribas están así. porque es descendiente. Sí, pero tiene que ver con, hermanos, tiene que ver con la persona de Jesús. Hermanos, Jesús es, ahí está. Jesús es una persona única, ¿con qué? Con las dos sobre Con una doble naturaleza. Hermanos, De hombre y divino. exactamente. Ahora, pero aquí viene la cosa, hermanos, que también a los hermanos en los primeros siglos, hermanos, les causaba cortocircuito. No es Hércules. ¿Ha visto usted la película de Hércules? No. ¿Qué es Hércules? Es mitad, ¿no? Hombre y Dios. Ok, pero es mitad. que ha sido engendrado con Jesús no. Jesús es 100% hombre y 100%. No es la mitad, es 100% hombre y 100% Dios. Y esto es lo que les está retando. Y su pregunta, hermano, pues, la única respuesta válida es que el Mesías es hombre y el Mesías es Dios. Es la única respuesta válida. Porque ninguna otra podría contestar eso. ¿Cómo es hijo de David y cómo es el Señor de David? Y no cualquier Señor, porque Dios Yahweh mismo le dice que Señor. O sea, lo que estoy diciendo es que no es una persona cualquiera. Dios no compartiría absolutamente su gloria con cualquiera. Ahora, hermanos, acuérdense que la respuesta siempre está en él. Vamos a Salmo 110 para terminar. Porque nada más agarró el versículo 1. por ejemplo, en Mateo, cuando le dicen, el título de Dios, tendrás por ti, tendrás un hijo y lo llamarás Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios. Ahí está, hermano Juan. Y bueno, hermanos, hay mucha evidencia en la Biblia de que Cristo es Dios hombre. Ahora miren por favor Salmo 110, hermanos. Salmo 110:1 es el versículo más citado en el Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? Este versículo que el Señor Jesús citó es el más citado. Lo va a citar Pablo, lo va a citar Pedro, Ahora mire por favor Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado tus pies. Y hermanos, yo ahí en mi Biblia tiene estas referencias cruzadas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Y mire lo que sigue diciendo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ay, hermanos, y ya hay otro problema. Hay otro problema. ¿por qué? Porque no nada más es rey.
Y entonces, imagínense eso para la mente de los judíos. Imagínense para la mente de los judíos. Él es rey, él es el Mesías. Pero adivinen qué, también es qué, un sacerdote. Yo pienso que Melquisedec era Cristo. Bueno, no dice, y eso entraría en problema, porque ¿cómo puede ser un sacerdote según el orden de Melquisedec si él era Melquisedec? Bueno, esa es mi cosa que me cuesta entender. No dice que cuando dice que nosotros volvemos a Melquisedec. Sí, entonces, o sea, pero aquí está afirmando que el Mesías es sacerdote. Ahora, mire lo que sigue diciendo. El Señor está a tu diestra, quebrantarás a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y este es un salmo que habla sobre el dominio del Mesías. El contexto está hablando sobre el Mesías. David mismo está escribiendo del Mesías. Bueno, y podemos ver, pero aquí de nuevo, aquí lo interesante es ¿por qué le llama Señor? O sea, ¿por qué David mismo le llama Señor? ¿Y por qué Dios dice que también es un sacerdote? Jesús, hermanos, es un rey. Jesús es un sacerdote. Y también nos falta, y también es un profeta. Y es donde, por eso hablamos del triple oficio de Cristo. Triple oficio de Cristo. Entonces, hermanos, por eso le digo, esta pregunta que el Señor Jesús le hizo a los escribas, les explotó con la cabeza. Porque de nuevo, la única respuesta válida es que el concepto no hay otro que tiene información era del Mesías, del sacerdote y del Señor. Por eso el escritor de Hebreos es el que enfatiza más eso. El escritor de Hebreos enfatiza: Jesús es un mejor sacerdote. Él es el sacerdote, no es cualquiera. Él es el mero sacerdote. Entonces, hermanos, y de nuevo, este es el mejor pasaje para hablar, hermanos. Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Yo que te van a ganar los demás, que muchas cosas no entendía. Exactamente. Entonces, para mí, hermanos, esta es la mejor. Si usted habla con una persona que cuestiona que Jesús es Dios, puede traerle este versículo. Explícamelo pues. Si tú no crees que es Dios, entonces explícame, dame una respuesta válida, porque es la misma que Jesús les dijo. O sea, Jesús mismo está usando esta pregunta para con ellos, ¿verdad? Y pues él no lo contestó, pero de nuevo, gracias a Dios por lo que nosotros tenemos toda la Biblia, y la única respuesta válida es que Él es hombre y Él es Dios. Bien. Y bueno, aquí terminamos, hermanos. Espero que tampoco les explotó la cabeza. Vamos a orar y terminar. Señor, gracias te damos por ir avanzando de nuevo pacientemente por el Evangelio de Marcos. De nuevo, danos gracia para ir sobre tus palabras y entendiendo tus palabras, Señor. Danos la gracia, por favor, que necesitamos. Te lo suplico. Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aunque usted no lo crea, terminó